Bueno, pues daros las buenas tardes, agradeceros que estéis aquí una tarde más con nosotras. Ya estamos llegando al final del curso, nos queda esta sesión y la sesión de la semana que viene. Y bueno, estamos poquitas personas hoy, pero bueno, aquí llega Sonia también justo. Yo voy a estar atento y si van llegando más compañeros, compañeras, bueno, les seguiré dando entrada. Y nada, hoy hemos llegado a la primera sesión del último módulo ya, que hemos llamado Resistencias Populares e Internacionalismo en tiempos de pandemia. Y para ello contamos hoy una vez más con dos personas cercanas a nuestra casa y a las que queremos mucho. Va a comenzar hablando hoy Juan Hernández, que es miembro de OMAL, del Observatorio de Multinacionales en América Latina, y de la campaña Desmontando el Poder Corporativo, de la que ya estuvimos hablando en la última sesión también con Pedro y Erika. Y tenemos también a Janaína Stronsaque, que es integrante del MST de Brasil, del Movimiento de los Sin Tierra. Entonces, bueno, nada más. Como siempre, luego tendremos un turno para debate y preguntas. Y yo con esto, Juan, te pasaré ya a ti la palabra. Va a comenzar Juan, luego va a continuar Janaína. Así que, Juan, cuando quieras comenzar, tienes la palabra. Arratsaldeon, buenas tardes a todas y a todos. Yo estoy encantado de poder participar en este curso, aún por esta vía telemática que es un poco complicada, ¿no? Y también encantado, ¿no?, de poder compartir con mi buena amiga Janaína reflexiones, ¿no? Yo quisiera, en primer lugar, deciros que he dudado mucho de cómo plantear esta sesión, ¿no? Intuía que un curso tan denso como este podía provocar a estas alturas cierto cansancio y por eso, más que hacer una reflexión en clave más teórica, le he dado la vuelta y me he colocado como lo que soy, ¿no?, como un activista en estos momentos, interviniendo en los movimientos, y voy a intentar transmitiros un poco las dudas que yo tengo, los planteamientos, las inquietudes, ¿no? Por supuesto, lo hago desde Euskal Herria, y esto marca desde mi ciudad, desde Bilbao, y por lo tanto las reflexiones que yo hago vienen marcadas por esto, no cabe duda. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que en cada lugar, en cada movimiento, en cada territorio, las cosas pueden ser diferentes, aunque me gustaría, ¿no?, tener la capacidad de poder colocar algunas ideas fuerza, ¿no?, donde pudiéramos avanzar en la construcción de esas redes contrahegemónicas. Y eso lo voy a hacer un poco desde una lógica desde los movimientos y para los movimientos sociales. O sea, podríamos estar discutiendo de las relaciones de los movimientos con las instituciones, con los partidos políticos, etcétera, etcétera. Pero voy a tratar un poco la idea de la resistencia popular, ¿no?, y el internacionalismo desde, digamos, nuestras inquietudes. Para eso voy a hacerlo en 4 bloques de cuestiones. Van a ser, como digo, ideas fuerza, muy rápidas. El primer bloque van a ser 4 consideraciones que voy a intentar unir un poco, ¿no?, el tema de las resistencias con cosas que se han dicho a lo largo del curso, pero que me gustaría a mí subrayar. La segunda es cuando pensamos cómo podemos intervenir, qué ideas fuerza en las que podríamos coincidir. Voy a plantear 3 tensiones que también me gustaría dejarlas encima de la mesa para luego hacer una pequeña reflexión sobre cómo podemos hablar ahora de contrapoder o algo parecido, cómo se puede actuar en estos momentos complicados, a mi parecer también. Y por último, una reflexión sobre el internacionalismo, pero desde la pospandemia, o sea, algo muy, muy acotado a la definición, ¿no?, de lo que podía ser una red contra. Por tanto, con estos previos, como os decía, el primer bloque son 4 consideraciones breves que han sido tratadas en el curso y voy a ser muy, muy concreto y sobre todo las voy a tratar aplicada a la idea de la resistencia popular, ¿no? La primera es, para intervenir desde los movimientos, esto es una obviedad, hay que intentar ser lo más estricto en el diagnóstico de cómo las élites, el poder dominante, el poder corporativo, ejercen en estos momentos su poder, ¿no? Creo que, por lo menos intuyo que hay un acuerdo de que nos encontramos en una crisis sistémica. Esto es, estamos hablando de una cadena de dominación, pero una cadena formada por unas cuantas o múltiples eslabones, ¿no? Y por lo tanto, atacar a esta cadena implica tener muy claros cada uno de estos eslabones. Ya ha sido tratado, yo repito este tema, pero si hablamos de una crisis del modelo capitalista en sus
claves de reproducción, de un sistema financiarizado, pero también de una crisis de los ecosistemas muy, muy profunda, crisis de cuidados, crisis de derechos humanos y luego un neocolonialismo y bueno, una práctica racializada muy, muy, muy fuerte, ¿no? Cada uno de estos eslabones nos da la medida, ¿no?, de esta crisis sistémica. Si digo esto es porque a la hora de intervenir desde los movimientos sociales, esto no lo podemos perder de vista. No podemos, a mi parecer, actuar como si la cadena fuese un solo eslabón, teniendo en cuenta si somos un sindicato, si es el movimiento ecologista, o es el movimiento feminista, o es el movimiento por la recuperación de las tierras. Hay que tener en cuenta toda esta cadena y entender, al menos desde el punto de vista del telón de fondo, que nos encontramos ante una situación donde no se puede hablar de una jerarquía de dominaciones. Por supuesto que podemos hablar cómo estas dominaciones impactan de manera diferente en las condiciones materiales, en las subjetividades de los sectores y de los pueblos. Pero la idea de la jerarquía, de la no jerarquía de opresiones, nos permite ver el foco claro de la cadena y no solo de uno de los eslabones. Esto no quita para que en la pura intervención social, no sé esto si lo compartís, pero habrá que tener en cuenta las oportunidades, los espacios y los momentos concretos, ¿no? Pero el telón de fondo hay que tener clara la cadena. La idea de capital-trabajo creo que debe ser superada, aunque hay sectores de la izquierda que todavía se agarran muy fuerte a este tema. Para la idea que planteo, el marco interseccional del que habéis hablado es muy útil para el análisis y hablando desde un punto de vista muy práctico, tenemos que acertar con la pedagogía de la emancipación. No podemos hacer manifiestos o resoluciones o propuestas de intervención donde queramos decirlo todo en muy poco espacio porque generamos, y esta es una opinión subjetiva, ¿no?, muchísima confusión. A mí me resulta imprescindible tener esta capacidad de ver todo el telón de fondo de la cadena, pero también teniendo en cuenta oportunidades y los momentos concretos. En estos momentos en Euskal Herria, ¿no?, en Europa, la defensa del puesto de trabajo es imprescindible. Es cierto que este es un elemento central y probablemente no debe abandonarse en la defensa de este puesto de trabajo otros elementos, ¿no?, como la crisis ecológica, como la situación de las personas migrantes o la situación de los cuidados. Pero esto no quita para que, repito, en cada momento concreto de intervención tengamos esa capacidad de discernir, y esto es entrar un poco con la lupa en la intervención, entre el discurso más sistémico o antisistémico, pero también la reivindicación concreta en la que nos movemos. La segunda consideración, que en este curso voy a pasarla muy rápida porque lo tenemos muy claro, y es que nuestra intervención no cae en un folio en blanco. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que nuestras propuestas materiales son propuestas que tienen que tener muy en cuenta el modelo de dominación en el que estamos. Un modelo tremendamente violento, autoritario, generador de nuevos espacios neofascistas, donde además hay una pedagogía de la sumisión y del control social muy, muy agudizada, y donde vemos cómo la guerra contra pobres no es una mera amenaza, ¿no? En estos momentos es una condición de la vida contemporánea que se instala en tiempos de larga duración, ¿no? Esta es una idea que tenemos que reinterpretar los movimientos continuamente. No caen en el vacío nuestras propuestas, ¿no? No puedes hablar de decrecimiento, no puedes hablar de los cuidados, a mi parecer, si no tenemos clara esta condición de guerra abierta que ha declarado las élites y el capital contra los pueblos. Y esto implica redefinir, ¿no?, nuestra intervención teniendo en cuenta estas variables. Parando este encuentro, ¿no?, ha ocurrido lo de Gaza y ahí vemos que esto es evidente, ¿no?, como por dar datos nos encontramos con misiles que valen $100.000 lanzados por aviones que cuestan $20 millones, que gastan $6.000 a la hora para acabar con personas que viven con menos de $1, ¿no? Es un mero ejemplo, pero creo que la posición de la guerra y de la reinterpretación para la intervención del modelo de dominación es muy importante. Y frente a la idea de la pedagogía de la sumisión, tenemos que tener capacidad de pedagogía de la emancipación. Temas de los valores de dominación, ¿no?, de las clases dominantes que las clases oprimidas hacen suyos, es donde tenemos un desafío muy, muy fuerte. La tercera cuestión hace referencia a algo que desde mi veteranía de años en la militancia creo que hemos cometido un error de izquierda de no sentir a veces tristeza, de no sentir a veces desconcierto, de no sentir a veces que estamos perdiendo, ¿no? A mí cada vez me parece más peligroso, ¿no?, una especie de un optimismo vacío, ¿no?, que no nos lleva a ningún lado. Tenemos que saber que a veces estamos en momentos complicados. La postpandemia creo que tiene oportunidades, pero es un momento, por lo menos así lo interpreto yo, complicado,
que tenemos que reactivarlo, pero que tenemos que entender cómo podemos reactivar nuestra actividad desde un momento difícil. A lo largo de la historia, ¿no? De la historia que yo he vivido como militante, recuerdo la pérdida del triunfo sandinista en Nicaragua, no tuvimos la capacidad de hacer una reflexión profunda de qué ocurrió. Esto trae efectos, ¿no? Era un poco como se dice en el rugby, ¿no? Patada a seguir del balón, sin mirar hacia atrás, y esto nos permite saber lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal, ¿no? Por lo tanto, me parece que las resistencias para afrontar nuevas etapas de confrontación tienen que ir marcadas por esta idea de la tristeza, ¿no? De que a veces tenemos momentos malos, que tenemos momentos de dolor, socializar estos elementos colectivamente para poder reflexionar y caminar hacia adelante con nuevas propuestas. Y la última consideración también es muy obvia, pero la historia no es lineal y por lo tanto, aunque estemos en momentos malos, la disputa, la confrontación, el intento de modificar, amortiguar y darle la vuelta, ¿no?, a las lógicas de destrucción es parte de nuestra manera de entender la vida como una resistencia, como forma de vida. Esto nos implica radicalidad, desobediencia civil y nos implica reflexionar sobre lo que ha ocurrido en Chile, que lo conocéis mejor que yo, pero de la confrontación de Chile tenemos la actual situación, o la confrontación directa que se está produciendo en Colombia o en nuestros espacios más difíciles. Hay noticias que no nos dan optimismo, que nos dan la posibilidad de revertir situaciones, ¿no? El servicio de inmigración en Escocia, ¿no?, hace unos días procedía a la expulsión de más de 10 personas de un barrio y se produjo un acto, que es todos los vecinos y vecinas rodearon el autobús de la policía de inmigración. Hubo horas de tensión y al final la policía tuvo que ceder, ¿no? Por lo tanto, bueno, la historia en pequeñas facetas o en facetas más grandes no es lineal y por lo tanto, aunque estemos en momentos complicados, hay que reactivarse para avanzar en los procesos de confrontación. El segundo bloque de ideas os comentaba que, bueno, 3 tensiones respecto a cómo podemos establecer algunas ideas fuerza para intervenir, ¿no? La primera de estas tensiones histórica y que hoy toma más fuerza, no sé si más fuerza que nunca, pero toma mucha fuerza, es ese equilibrio entre un proceso de crisis post-pandemia, de hacia dónde vamos, la transformación, si queréis, más estratégica, ¿no? Ese cambio utópico, pero a la vez imprescindible, de cómo darle la vuelta a las grandes categorías históricas, económicas, del concepto de Estado, ¿no?, frente a la necesidad de dar respuestas inmediatas y concretas a necesidades de colectivos que necesitan respuesta a la vida cotidiana. Ahí hay una tensión entre lo estratégico y lo táctico, palabras más clásicas, ¿no? Es muy, muy complicada, ¿no? En estos momentos la crisis sistémica se ha agudizado, y esto lo habréis tratado, ¿no?, en lo que a mí me gusta llamar un caos. Estamos en una situación, la pandemia nos ha colocado en un desorden internacional, económico, incluso vital. Estamos en desórdenes vitales y además muy cercano a colapsos, ¿no? Colapsos que están ahí. La pandemia es un ejemplo, pero la plaga de la langosta en África o la ola polar en Texas o otros elementos hacen que la necesidad de repensar hacia dónde caminamos estratégicamente es importantísima para los movimientos. ¿Qué es lo esencial para vivir? ¿Qué necesitamos para vivir? ¿Cómo repartimos los cuidados? ¿Cómo nos salimos del modelo de crecimiento económico clásico? ¿Cómo repensamos el poder político? Es decir, elementos centrales y estratégicos de hacia dónde caminamos, ¿no? Es verdad que estos elementos en ocasiones chocan con los de la vida cotidiana, con dar salidas a situaciones concretas. En momentos en nuestra guerrilla, bueno, y en otras partes, ¿no?, nos encontramos con la defensa del puesto de trabajo, pero también os lo digo, ¿no?, de industrias que son en su propio ADN dañinas para el planeta, coloniales para otros pueblos y dañinas para el modelo que creemos. Es una tensión difícil que tenemos encima de la mesa, que a veces también se produce desde los análisis más teóricos, ¿no? Muchas ideas del decrecimiento se hacen a veces sin tocar y hablar de la redistribución de la riqueza, el reparto de la propiedad, y esta es, como digo, una tensión que tenemos que tener en cuenta. No todo, además, en el modelo capitalista es reapropiable y es reconvertible, y por lo tanto vamos a tener dificultades también entre movimientos que tendremos que llegar a situaciones de acuerdo y de pacto, ¿no? Podemos defender la nacionalización de sectores económicos, pero debe ir unido a criterios socioecológicos. Por lo tanto, hay que añadir, ¿no?, en este debate y reflexión entre lo estratégico, lo de largo alcance y lo de corto,
aceptar la tensión, aceptar las contradicciones, y para eso avanzar en las transiciones, ¿no? Un eterno debate, ¿no? Que tendríamos muchísimo que hablar de cómo hacemos la transición en este momento para avanzar hacia lo lejano, hacia lo más radical, si me permitís la expresión, pero a la vez dando salida a lo cotidiano. Es una tensión que no me voy a parar, supongo que habéis hablado de esto, pero que a mí me preocupa mucho y que va unida a la segunda cuestión que quería plantear, ¿no? A mí, intuyo, ¿no?, que la necesidad de establecer espacios de alianza entre movimientos sociales y construcciones de red contrahegemónica global, pero también locales y territoriales, es imprescindible. En estos momentos, el fraccionamiento en la intervención de muchos movimientos es funcional al modelo. Y creo que no estamos teniendo la suficiente fortaleza para establecer espacios, mesas o como se quiera llamar, de luchas contrahegemónicas coordinadas, ¿no? Y esto, bueno, al modelo le está yendo muy bien. En el ámbito estrictamente internacional, yo lo vivimos la gente en Bilbao, no sé, en otras ciudades y en otras localidades, cuando por el pueblo colombiano salimos a la calle, pero luego por el pueblo venezolano y por las compañeras kurdas, pero de una manera fraccionada, ¿no? Y creo que este es un elemento serio de reflexión. Pero es un poco como, voy a utilizar una situación muy concreta que hace muy poquitas semanas ha ocurrido en Bilbao, ¿no? Ha abierto una tienda de Primark, ¿no? Un espacio de consumo que es el reflejo específico de una industria textil, de una industria depredadora que afecta al medio ambiente, que explota. Y estuvimos en la inauguración, en la puerta, ¿no? Un grupo de personas manifestándonos en contra de este modelo, de esta multinacional tan agresiva, ¿no? Éramos muchos menos que la cola de gente se querían entrar el primer día a la empresa. En la cola, además, no había élites, no había clases altas. En la cola de este intento de entrar era clase popular, eran personas migrantes. Y esto a mí me hizo provocar una reflexión, ¿no? ¿Cómo transitamos para que la gente que está en la cola venga detrás de la pancarta? Y ahí, bueno, desde el punto de vista estrictamente textil, ¿no? Me vino a la cabeza esa industria tan puntera de otra época en los inicios del textil de los otros siglos, ¿no? De siglos pasados. La industria de Manchester, ¿no? Era floreciente a costa del algodón y del trabajo esclavo de Mississippi. Algo de eso está ocurriendo hoy. La explotación y la precariedad de consumidores a los que se les permite, ¿no?, comprar prendas baratas, objetos baratos, explotados en otros lugares, bajo extremas condiciones laborales, bajo daños medioambientales, bajo prácticas neocoloniales, pero que sin embargo, ¿no?, el elemento de dominación, ¿no?, de esa pedagogía de la dominación, de consumir, comprar y tirar, consumir y comprar y tirar, está muy imbuido, ¿no?, en las cabezas de muchísimos sectores sociales. La gran duda que tengo es, no es suficiente con una actuación clásica de la izquierda, al menos en nuestro territorio. La manifestación, la confrontación y la acumulación de fuerzas no es suficiente. Y ahí es donde tengo la duda de cómo la gente de los movimientos sociales debemos dar un paso a lo que podríamos llamar algo así como una desconexión vital con el modelo, ¿no? Y por lo tanto, cómo volver a ese movimiento obrero de otras épocas donde frente a los estados de bienestar construía sus propios ateneos, sus propias escuelas, sus propios espacios de tiempo libre, su propia forma de autoproducción, su propio espacio, en definitiva, de contrapoder, ¿no? Ahí estoy hablando de grupos de autoconsumo, de cooperativas eléctricas, de cómo la vida en la que creemos la empezamos a poner en marcha. Esa es la manera, creo, en que podemos convencer a gente que se encuentra en la cola para consumir en estos grandes espacios de consumo sin mucho poder adquisitivo y que son clases medias, puedan entender que hay otra referencia, no solo ideológica en forma, y permíteme la expresión, de pancarta y de movilización, sino que hay algo más vital, que después analizaré más despacio, lo que me suele llamar esa rebelión silenciosa, ¿no? Ese contrapoder construido más allá de la confrontación, ¿no? En realidad, buscar espacios que nos permitan abrir debates, ensayar otras formas de convivir, de cuidar, de educar, de trabajar, de alimentar, ¿no? Que si esto puede parecer difícil, si esto puede parecer muy complicado de llevar adelante por los movimientos, a mí me parece mucho más difícil intentar convencer en esta contradicción tan profunda, ¿no?, de la explotación
que a la vez necesitas consumir porque el modelo te ha cooptado, ¿no? Y simplemente con unas fórmulas clásicas de la manera de hacer de la izquierda creo que no, me parece que no es suficiente. Es aquí unido a esto, ¿no? En el tercer bloque, donde quería brevemente hablar, bueno, contrapoderes, igual es mucho decir y habría que reflexionar mucho más despacio, ¿no? Pero sí de esa forma de acción colectiva realizada por las de abajo y por los de abajo, ¿no? Y ahí tenemos la idea clásica del desafío abierto, de la confrontación que tiene un carácter destituyente del poder establecido, de los valores establecidos, pero también hay otro elemento, ¿no?, del que hablaré, esa idea de rebeldía silenciosa, esa idea de un contrapoder constituyente, ¿no?, que probablemente en otras latitudes esto no es que haya que constituirlo, ¿no?, es que ya está creado por los pueblos indígenas, afrodescendientes, en muchísimos lugares donde el elemento este constituyente en rebeldía silenciosa y activa ya está. Pero que en nuestras latitudes es un tema que creo que nos debe hacer reflexionar a los sectores del movimiento social. Rápidamente, empezando por el primero, que es muy conocido por las que estamos aquí, digo, desde el punto de vista más marco, ¿no?, más teórico, la idea de desafío abierto, ofensivo o defensivo, implica organización, acumulación de fuerzas, confrontación, disputa, desobediencia civil para frenar agresiones, recuperar espacios de subsistencia, de dignidad, de formas de vivir. Requiere propuestas muy pedagógicas, muy radicales, que el debate fundamentalmente, por lo menos en esta latitud, es el de frenar y en parte revertir algunas de las políticas asesinas más neoliberales que nos está llevando a espacios autoritarios y que en lugares como en Colombia, en Chile y en otras latitudes, en Brasil, ¿no?, como nos contará luego Yanina, puede tener otras prácticas, ¿no? Podríamos entrar en si aquí podríamos seguir hablando de programas de transición, de posibilidades de revolución. Yo en estos momentos creo que, por lo menos en este momento, con tener capacidad de confrontación para poder detener prácticas, repito, autoritarias neoliberales, yo me daría por suficiente, ¿no?, una especie de rebeldía y de resistencia activa fuerte que en otros lugares puede tener otras dimensiones. El único elemento para los movimientos sociales, y desde mi óptica, necesitamos creatividad, abandonar, y pongo comillas, ¿no?, las burocracias movimentistas y nuestras inercias organizativas. Esto tenemos que repensarlo muy bien, la idea del fraccionamiento que he dicho antes, la idea de una resistencia blanda, muy acomodada, en lugares muy concretos, con una pancarta muy concreta. Necesitamos creatividad movimentista también en la lucha de este poder destituyente. Al otro, al contrapoder más constituyente de rebeldía silenciosa, me gustaría comentar que hay como dos elementos, ¿no?, dos formas de expresarse desde mi propio activismo social. La primera tiene que ver un poco con esa necesidad de proteger núcleos esenciales de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza y los derechos culturales que están siendo agredidos cotidianamente por un poder muy fuerte, ¿no? Durante el desarrollo de la pandemia, pero también, por lo menos en mi práctica desde el 2014, en la atención directa a personas migrantes y refugiadas en nuestras ciudades y territorios, ha reaparecido la idea de construir redes de apoyo social que van más allá de la clásica práctica de confrontación directa. Me estoy refiriendo a lo que no hace la política pública, lo hacemos la gente, ¿no?, lo hacemos la sociedad en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestras calles. Esa idea de que nadie duerma en la calle, en nuestra calle, que nadie duerma en la calle, ¿no?, que ofrecemos nuestras casas, que ofrecemos nuestros coches, que ofrecemos el empadronamiento de nuestros domicilios, tiene que ver con otra manera diferente de hacer. Es disputar ese espacio, por supuesto, a la extrema derecha, pero también a sectores eclesiásticos clásicos, para que el movimiento social y la izquierda, insisto, al menos en las ciudades europeas, volvamos, ¿no?, a retomar esa calle, a no dejar que la idea de la desobediencia civil, de la movilización y de la intervención sea una trilogía que no excluya unas prácticas a otras, ¿no?, que por lo tanto retomemos el pulso de lo que está ocurriendo en nuestros barrios. Esto puede tener dos objetivos. El objetivo es que la política pública municipal o de la comunidad autónoma o estatal se haga cargo de nuestra reivindicación y por lo tanto hacemos una presión contra la política pública,
contra no, para que la política pública lo asuma, o bien puede tener una fórmula que tenemos que precisar más pública comunitaria. Pública comunitaria quiere decir una intervención de la mano de, sobre todo, instituciones municipales, donde estamos, por supuesto, muy alejados de la alianza público-privada, pero también del tercer sector. Estamos hablando de algo que tenemos que reinventar, ¿no? Cómo el movimiento social se debe dotar de recursos, de decisiones, de gestionar aspectos desde abajo y para las de abajo, al margen de la institución pública o, en su caso, con una alianza con sectores de la institución pública que sean próximos a nuestras maneras de hacer. Pero el eje que yo quería destacar es ese eje de cómo lo que no hace la institución, la izquierda no puede quedarse, y esta es una discusión que al menos en Europa tenemos, no puede quedarse en reivindicar y exigir prácticas a las instituciones públicas. Hay que exigirles prácticas de responsabilidad, pero también tenemos que intervenir donde ellos no intervienen. Y esto es, bueno, algo muy importante que ha ocurrido en la pandemia y que ha ocurrido, insisto, en las redes de apoyo comunitario, ¿no? Con las personas migrantes. Está ocurriendo ahora en Canarias, ha ocurrido en Ceuta, y está ocurriendo en nuestra frontera, ¿no? En Hendaya, en Euskal Herria, con el Estado francés, está produciendo este hecho, ¿no? Por lo tanto, ahí se están produciendo prácticas de desobediencia civil y prácticas de radicalidad. Pero frente a esta forma, ¿no?, de contrapoder constituyente está el otro elemento, ¿no?, que es la constitución de comunidades fuera del Estado y fuera del mercado. Este es otro paso más adelante, quiere decir construir espacios liberados, formas de vida alternativas, sin esperar a mejores coyunturas. Es decir, procesos constituyentes, creativos, creando lo que pensamos en el futuro, que pensamos cómo tiene que ser nuestra sociedad. La idea eje es eso, construir fuera del Estado y fuera del mercado. En otras latitudes, bueno, las comunidades indígenas, afrodescendientes, fábricas recuperadas, sin trabajo sin patrones, tierras ocupadas, las apropiaciones territoriales desde el feminismo, la experiencia consolidada del MST, que después nos comentarán, pero que son experiencias que hace falta trasladar de alguna manera, y aquí hay mucha dificultad, porque en nuestras ciudades, ¿no?, o en nuestros territorios, los movimientos sociales estamos sin espacio físico, ¿no? Y esto es muy complicado para reapropiar desde abajo este concepto de, como digo, de comunidad y de rebeldía silenciosa. Estoy hablando de tomar decisiones deliberativas, asamblearias, socializar saberes, afectos, trabajos colectivos, ocio colectivo, cuidados, lugares de autoprotección y descanso, espacios antirrepresivos, formas autónomas de producción y de consumo, considerar a la naturaleza como parte de nuestra comunidad, la tecnología no impuesta desde arriba y un largo etcétera, ¿no?, de construcción de comunidad que se construye hacia adentro, pero que también confronta hacia afuera, ¿no? Este es un desafío de cómo el contrapoder destituyente y el constituyente no pueden ser islas aisladas, sino al menos tenemos que caminar al menos hacia archipiélagos en conexión. No podemos ser conventos, no estoy hablando de conventos cerrados para activistas, estoy hablando de reconstruir espacios de la sociedad en la que creemos, de carácter interno, pero también de confrontación hacia afuera. Por ir cerrando, esto va a ser luego tratado, pero tiene que ver muchísimo con el elemento de la militancia y del activismo. No son tiempos de militancias líquidas, son tiempos de activismo y de concebir el activismo como una forma de vida y de resistencia, y por lo tanto siempre va a suponer conflicto, costo, riesgos colectivos y apoyos. El último elemento, para cerrar, es, como decía, la idea no tanto del internacionalismo, que habría que remitirse a ese debate que ahora hay en la izquierda, ese concepto de internacionalismo basado en la geoestrategia de Estados, que recuerda mucho a la caída del muro de Berlín. A mí me interesaría mucho más avanzar hacia una geoestrategia desde abajo, una geoestrategia de los movimientos, que en estos momentos del post-pandemia, por mucho que estemos hablando de expresiones locales para frenar la crisis profunda de la pandemia, la práctica global tenemos que repensar. Yo además estoy convencido que en las últimas décadas las luchas sociales localizadas abajo en los barrios, en los pueblos, en los territorios, son las que han tenido más fuerza en el ámbito global. La huelga feminista es una expresión clarísima
que además nos confronta con cuidado con construir estructuras globales que puedan tener un punto, lo digo con mucho respeto, de burocracia, ¿no? De inercia, y que estén muy desarraigadas de lo local, del barrio, y creo que este es un elemento que tenemos que reflexionar. Red contrahegemónica, sí, pero cuidado, muy vinculado a lo de abajo, porque cuando está vinculado a lo de abajo es cuando el perfil global es importante. Cuando el perfil global viene de estructura burocrática o de estructura excesivamente pesada, se convierte en los días de, en las jornadas de, pero con muy poco impacto social. Y esto, bueno, requeriría hablar mucho, pero simplemente lo dejo aquí. Por esto termino, ¿no? Esta idea de construir la red contrahegemónica desde abajo y, aunque tengamos que tener en cuenta la geoestrategia de los estados, no digo que no, para mí no es la única geoestrategia ni es la más importante. Tenemos que reconstruir formas de intervención colectiva en el ámbito global. Nada más, es que rico. Pues es que ricasco a ti, Juan, muchas gracias. Yo creo que nos has dejado varios retos e ideas interesantes para el debate que vamos a tener luego. Ahora le vamos a pasar a la palabra a Yanaína Stronsake. No sé si estás ya por ahí, Yanaína, si te veo. Así que, compañera, Olá. cuando quieras. Olá, buenas tardes, buenos dias a todos, todas. É gusto, é honor e é uma alegria estar com vosotros, com vosotras, e alimentando-nos destes espaços coletivos e tão fundamentais como é a formação em tempos de coronavírus e pandemia, não? Eu os invitaria a vosotras, que não os puedo ver vuestras caras, si queréis encender las cámaras, y así nos sentimos como que estamos en una sala, en un espacio de reunión física, y ojalá em breve, dentro de 1 ano, 2 anos, o Mali Paz com Dignidade organizem um encontro nosso, de verdade verdadeira, de físico, e que nós podamos abraçar unas a outras e besar-nos, e que haya passado a pandemia, e todos e todas estemos combatendo firmemente o agronegócio, que é um dos grandes responsáveis por estas pandemias neste momento de nossa história da humanidade. Gracias, companheiro, professor Juan. Vamos muito alinhados em muitos aspectos, em muitos elementos que nos has pontuado. Gracias por poder veros a todos, todas. Eu os vou a lançar algumas ideias também, e logo, ao final, algumas perguntas que de aí empecemos a charlar. Vou tentar ser o mais breve possível, e logo que tenhamos mais tempo para ouvir a todos e todas, e que pensais, intercambiamos ideias e perspectivas e alimentos teóricos. Pois pensemos um pouco estes dois elementos, não? A resistência e o internacionalismo. Pensando essa resistência organizada em um nível local, em um nível nacional, e o internacionalismo um pouco como esse puente, essa conexão, esse canal de alimentação entre as muitas resistências que se dão em todas partes do mundo. Partindo de aí, nos percatamos de que a resistência sempre está sobre um território. A resistência não está no aire, não é abstrata. A resistência ocorre em um terreno, em um território, e isso nos leva à ideia do primado da materialidade. O que nos move a luta e o que move o capitalismo, o modo de produção capitalista, e o que nos move nosotras ao organizar a resistência, são as condições materiais que temos, que vivimos, que experimentamos, não? E tem todo sentido lá a famosa frase essa, que creio que todos e todas já hemos leído, não? Que os homens e mulheres, ou seja, e as outras, todas as pessoas, hacemos nossa história, pero não de la maneira como queremos, ou como sonhamos, ou como gostaríamos. La hacemos segundo as condições historicamente e estruturalmente heredadas. Ou seja, para pensar a resistência, para pensar a proposta de cambio, temos que ter em conta estas condições historicamente heredadas, condições
materiales, y ahí pensemos también toda la simbología, todo lo que en algún momento se llamó superestructura, pero a mí no me gusta esa terminología, pero todo lo que son las relaciones de poder, los estamentos, los estados, o sea, toda esa jerarquía de opresiones que hay, ¿no? Es en estas condiciones que se dan las resistencias, en un determinado local, en una determinada geografía que tiene una determinada historia, ¿no? Y estas resistencias, essas lutas, nós organizamos em base a essas necessidades concretas, não? Necessidades concretas que temos que compreender. Toda resistência, toda luta nasce quando hacemos uma análise de conjuntura, ou sim, uma análise de conjuntura, às vezes estallam espontaneamente, e daí temos que agarrar esse momento e conduzi-la solucionando, em primeiro lugar, essas necessidades concretas que han provocado essa primeira luta, não? Seja a falta de comida, seja a falta de saúde, seja a falta de segurança, porque nos estão matando, não? Como em Colômbia e outros lugares, como em Honduras, como em Filipinas. Então, nasce a resistência, a luta, nasce em base a umas necessidades concretas dentro de uma realidade concreta. E aqui vem um primeiro peligro que nosso caro maestro Juan nos ha indicado também, não? Há um peligro aí de desagregação das resistências que vamos organizando, não? Porque, por exemplo, é muito curioso observar a quantidade de gente da classe trabalhadora objetiva, ou seja, que está empobrecida, que depende de seu trabalho para viver, e que está votando a extrema-direita, que vota, pois, a vezes a partidos de direita, pero que luego votam a extrema-direita. E eu he encontrado, por exemplo, campesinado votando ao partido de Espanha, que é Vox, que é a extrema-direita, ou seja, que são fascistas a la cara dura, e não têm nenhuma vergonha de serlo. Então, como se dá essa desagregação de nossas luzes? Como é que grupos sociais que pensamos que deveríamos, entendemos que deveriam de estar a nosso lado, que estamos ombro a ombro quando sofrimos a explotação capitalista ou quando sofrimos as várias opressões, de repente estão alinhados com a direita. E essa é uma pergunta que os deixo, que logo debatimos. Como é que, de onde vem, de onde a direita ha conseguido agarrar estes corações e estas mentes de gente que deveria ser, que são companheiras nossas, que são tão explotados e tão oprimidos e oprimidas como nós outras, e não estão a nosso lado na luta? Que é o que ocorre aí, não? Algumas tarefas que temos pensando este elemento e esse espaço de la resistência, não? O tema da análise de conjuntura, ou análise de contexto, análise de risco, hoje em dia cada vez mais necessário e mais urgente a ser em todas partes do mundo, não? Há que compreender essa necessidade concreta que nossa gente está vivendo e proponer salidas coletivas, ações coletivas que respondam a essas necessidades concretas, não? Che Guevara, se não me equivoco, foi ele, escreveu em algum momento que para oír o coração de um pueblo não hace falta ser médico, basta ter coração. E é neste momento em que requer o coração nosso, ¿no? De nossa gente, de nossa militância e o nosso como militantes que somos, para escuchar o coração do pueblo, que é a necessidade concreta material que nesse momento moviliza nossa gente. É falta de guarderías? É porque há umas madres que estão solas e têm que usar pañales desechables porque não têm absolutamente nadie que les eche uma mano em seu cotidiano com 1, 2, 3 niños e niñas
y cuando vamos a hablar con ellas, además les echamos en cara, oye, tú estás estropeando el planeta con estos pañales que no se degradan, compañera, usa pañales que son reutilizables, compañera. Pero en su cotidiano concreto, no hay ni una sola persona que le diga, oye, tenemos que organizarnos para ayudar a estas mujeres con estos pañales, si no queremos que usen pañales desechables. Entonces, ¿qué son esas necesidades que están ahí en nuestro pueblo? O es la escuela, o es la comida, o es el comedor del cole. Y si nuestra gente no percibe esas necesidades, ¿cómo es que despertamos? Oye, el comedor del cole está sirviendo bollería industrial a los niños y niñas. ¿Qué podemos hacer por ello? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo llegamos a ello? Porque a veces las necesidades están, pero no nos percatamos de ellas. Entonces, ¿cómo lanzamos esa chispa para empezar a que la gente, pues, hombre, pues eso habría que exigir soluciones, en fin, luego se plantea colectivamente, ¿no? Y estas salidas hay que pensarlas a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y ahí retomamos el tema de la táctica y la estrategia. No basta solucionar un comedor de la escuela, no basta con tener comida ecológica local de los campesinos de la región en el comedor del cole, porque la lucha tiene que ir más allá. Nuestro horizonte de lucha es la revolución, es cambiar todo, es romper con el modo de producción capitalista, es romper con el heteropatriarcado, es reconstruir toda essa sociedade. A forma de produzir, a forma de redistribuir, a forma de nos relacionar. Esse é nosso horizonte de luta. Como chegamos allá? Há que ir dando estes pequenos passos, não? Pensar os movimentos tácticos e que são os movimentos estratégicos que nos permitem chegar que em 100 anos ou em 200 anos o mundo vai ser melhor lugar para viver. Lugar mais feliz, sustentável e etc. Ou em 50 anos, porque estamos vendo que podemos não chegar hasta allá, hasta 200 anos, tal como vamos com o mundo, não? E aí a pergunta, estes passos, se dá um de cada vez? Primeiro solucionamos a comida, luego solucionamos o abrigo, a vivienda, luego solucionamos o maltrato a las mujeres, luego solucionamos el exterminio de la población de los colectivos LGTBI. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se dan estos pasos dentro de la lucha, pensando el corto, el mediano y ese largo plazo de la revolución, ¿no? Essa persona omnilateral que queremos transformarnos, ¿no? Essa nueva sociedad. Pues luego otra cuestión, otra pregunta. ¿Quién hace esa resistencia? ¿Quién hace esas luchas? Y nosotras siempre hablamos del militante, el militante. El militante que no tiene que ver con una estructura ni con una postura militar, pero también en el sentido del compromiso. No es posible organizar la resistencia y hacer la lucha si no sabemos cuánta gente va a estar. Si cuando agendamos que vamos a ir a Primark, como nos comentó Juan, compañeros, compañeras, el día primero a las 7 de la mañana estaremos todos delante de Primark. Y llegamos ahí, estamos en 4. Entonces, eso es la militancia. La militancia requiere de compromiso. Nos comprometemos y cumplimos. Y así es como tenemos confianza de que las acciones que planificamos se van a ejecutar. Porque todos y todas son militantes comprometidos. Y ahí viene la disciplina también. Estamos a las 7 de la mañana, no a las 8 ni a las 10. Estamos delante de Primark. O vamos desmantelar aquele McDonald's que vão abrir e decidimos que vamos a la 1 de la mañana e vamos a desmantelarlo um pouco, porque tem demasiada construção aí e vamos quitar um pouco dessa construção. Pois vamos a la 1 de la mañana e não vamos falar disso para nadie, ou vamos ocupar a terra, ou enfim, qualquer ação que o coletivo decida hacer requiere de compromisso e disciplina e de unidade. Se decidimos que vamos fazer esta acção,
e decidimos colectivamente, e sopesamos e pensamos os cenários, vamos com unidade a hacerla. Porque a segurança de todos e todas depende dessa unidade, depende dessa disciplina, depende desse compromisso. E de aí se genera a confiança. Sem confiança, não há maneira de organizar a resistência, não há maneira de organizar a luta. Pero essa confiança só se genera quando temos um coletivo de militantes com disciplina, com compromisso e com unidade em la acción, ¿no? E aqui entra também o tema de que nasce essa resistência de nossa formação. Quanto estudamos? Quanto leemos? Quanto leemos em coletivo? Quanto leemos individualmente? Quanto pensamos? Sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário. A experiência de los movimentos a lo largo da história e do mundo nos ensina isso, que já ha dicho Lenin, não é coisa minha. Então, necessitamos ter uns elementos, umas bases teóricas que nos iluminem nessa ação revolucionária, nessa resistência popular. Qual é nossa base teórica em nossa resistência, em nossa ação popular, não? Compreender, através dessa formação, compreender os tempos do cambio. Não há maneira de querer que, neste momento histórico, todos e todas hayamos superado o machismo, por exemplo, porque o cambio cultural está em los cambios de larga duração, não? Fernand Braudel, que é marxista, vamos, ha proposto essa perspectiva, essa interpretação, e nos parece muito acertada, não? A história de corta duração, que é a história política, que se cambia com rapidez. A história de média duração, que é a econômica, que cambia, pero tarda mais. E a história de larga duração, que é a história cultural, que tarda gerações, quizás, para cambiar. E compreendendo estes tempos do cambio, não nos apressuramos indevidamente. Vamos ao passo necessário. Não ponemos os bueyes delante de la carroça, não? Vamos ao passo que a história de los cambios nos exige, não? Bueno, aqui pensamos em la perspectiva de personas, não? De cada persona, de cada militante. Pero para essa resistência, essa luta nunca é individual. Sempre la temos que fazer coletivamente. Então, qual é a ferramenta política que esse momento histórico nos exige para fazer a luta, organizar a resistência e triunfar nessa luta? Serão sindicatos? Serão partidos políticos? Serão associações? Como é essa ferramenta política que necessitamos para fazer a luta, a resistência em cada local e em cada território, em cada país? Como é essa ferramenta que tem que organizar a supervivência imediata, tem que dar a resposta imediata, se a gente está com hambre, tem que ser solucionado hoje mesmo, pero também organizar a revolução de largo prazo, a luta de largo prazo, não? Esse horizonte revolucionário, não? Qual é a ferramenta que nos permite sembrar as lechugas que necessitamos para comer hoje e, a la vez, plantar os robles que necessitamos para sostener a luta de largo prazo que temos que fazer frente, não? E aqui entramos no departamento do internacionalismo, não? Vamos ao elemento do internacionalismo. Pensemos o internacionalismo como uma espécie de mística que dá unidade a essas lutas, a essas resistências ao redor de todo o mundo. E por ello, porque dá unidade, e a unidade vem da identificação, não? Se nos identificamos umas com outras, empatizamos, nos identificamos e nos unimos ante uma mesma causa. É um internacionalismo de classe trabalhadora. Porque estamos todas no mesmo lado, em la mesma condição, dentro do modo de produção. Em nosso lado não há nadie que vive de explotar o que outros produzem. Não há nadie que vive de apropriar-se da riqueza produzida
por otra gente. Estamos todos y todas del lado de los que trabajan, trabajamos, y somos explotadas. Y a la vez somos oprimidas, porque somos mujeres, negras, indígenas, del colectivo LGBTI, porque tenemos diversidad funcional. Eso nos da identidad. Y entonces es un internacionalismo de clase. E aqui vienen umas tareas, não? Quando nos articulamos dentro desse internacionalismo, com quienes nos articulamos? Por exemplo, dentro da Via Campesina, que é nossa articulação mundial de movimentos campesinos, houve um grande debate sobre o tema da vacuna contra o COVID, porque havia algumas organizações que não estavam de acordo em fazer a luta por la vacuna. Então, esse tema deveria desagregar-nos? Como chegamos a um consenso? Como chegamos a um entendimento? A manter a articulação internacional com perspectivas distintas nesse campo. Claro, porque há um campo maior que nos une. Todos somos classe trabalhadora. E podemos ter essas divergências, essas diferenças. E de aí vem o elemento da formação ao nível internacional, que é o que vosotras estáis aqui tão bravamente fazendo neste dia, quase de verano, já aqui no norte, e já quase de vacaciones de inverno no sur, não? O tema de conhecer, para respeitar a diversidade, temos que conhecer, temos que saber como se vive ao outro lado. Temos que saber por que há uma gente lutando tão ferozmente por la vacuna, porque há que vacunar-se. E temos que compreender por que há algumas organizações ou pessoas que não creem que há que pensar, que há que defender e lutar por la vacuna, não? E aqui vuelve o tema da formação, do compromisso, da disciplina e da unidade, não? Essa unidade política que vem de umas mesmas bases teórico e metodológicas. Não nos vamos aliançar com quienes seguem ideias de Abascal, de Steve Bannon, de Jair Bolsonaro, ou de Trump, ou de Ivan Duque. Temos que conhecer para diferenciar de onde vêm essas ideias, de onde vem esse vocabulário. Não nos vamos aliançar com quienes oprimem deliberadamente, não? Mulheres, indígenas, negros, negras, e não fazem a luta por la igualdade. E necessitamos essa mínima unidade teórico-metodológica, porque necessitamos confiança. Necessitamos confiar em las organizações com quem estamos articulados e articuladas, não? E o internacionalismo, esse internacionalismo de classe, é tão fundamental que não há nenhuma conquista local, territorial, que se pueda defender se não avançamos em conquistas em todo o mundo. Pensemos no estado de bem-estar social, que foi uma conquista da classe trabalhadora em Europa, em algumas partes do mundo, e que, segundo avança o capitalismo vai apretando suas tuercas, o estado de bem-estar social echa a andar hacia atrás, e se basava e se seguiria basando e se sigue basando as conquistas que todavia há em Europa, Estados Unidos e outros lugares, em uma superexplotação de outros pueblos, não? Como já dito, e aproveitando o exemplo que Juan dijo de Primark, não? O de Zara, que produzem roupa a mansalva com trabalho escravizado em outras partes do mundo, e a gente pobre pode comprar essa roupa barata em Europa, não? E outros lugares, não? Então, as conquistas devem ir acontecendo em todas partes do mundo. Quando nós já temos nossas conquistas, temos que manter a luta para que todos os pueblos cheguem a los objetivos que têm que chegar com suas lutas. Isso é o que se espera do internacionalismo, ¿no? Dessa articulação internacionalista. Agora, outras perguntas mais que os quero deixar. Bueno, como construímos essa unidade, essa identificação entre experiências que em nível internacional são tão diversas? Por exemplo, em La Via Campesina,
nos unimos campesinos e campesinas de Brasil, ou de Moçambique, ou de Zâmbia, que a vezes não temos nem dientes, que dirá uma boa casa, que dirá o acesso à escola, e nos reunimos com campesinos e campesinas de Estados Unidos, que todos têm 1 ou 2 tratores, que todos têm uma boa casa, ou campesinos e campesinas de algumas regiões da Europa, que têm os subsídios, que têm maquinaria, que têm educação, que falam vários idiomas. Então, há uma diversidade bastante grande material aí. Como construímos essa identificação e essa unidade dentro dessa diversidade? Outra, como alimentamos e mantenemos a resistência, as lutas, bajo nas condições tão adversas como as que estamos vivendo hoje, não? Bueno, de risco de saúde e de risco de morte matada. Não sei se habéis visto, na mesma semana do estallido em Colômbia, em Brasil, a polícia em Rio de Janeiro ha hecho uma chacina e han assassinado a 28 pessoas, disparando inclusive de helicóptero. E logo dijeron, não, eram todos bandidos e tal. Bueno, aunque fueran todos bandidos, Brasil não tem pena de morte, e muito menos assassinatos sem nenhum tipo de tribunal, nenhum direito à defesa, pero 12 dessas pessoas nunca haviam passado por la polícia, ou seja, eram sencillamente gente que estava caminhando por aí por la calle. E isso se ha interpretado como um aviso de que é o que ocorre se a gente decide alçar um pouco mais a cabeça. Então, os riscos são enormes e estão por todas partes, não? O tema da cooptação também, estamos em um momento em que não está muito difícil, como já he comentado, que nossa gente vote à extrema-direita ou se unam a grupos neonazistas, porque o medo que se nos mete é, mira, aí viene uma pessoa negra que te vai tomar tu trabalho, então vente com nós e vamos fazer a defesa de nosso espaço nacional, vamos cerrar as fronteiras. Como alimentamos e mantemos a resistência bajo estas, não, bajo estas condições tão adversas de desinformação e tal? A pergunta que já é lançada: que ferramenta política necessitamos para essa resistência e para a luta internacionalista, não? A luta econômica, a luta política, a luta no âmbito cultural, não? Como superamos o que são estes estallidos, ou o que chamamos fogo de paja, não? Quando temos pajar e prendemos a ceria, o fogo é enorme e as chamas se alçam muitíssimo, pero é instantâneo. Assim como o fogo prende, o fogo desaparece, porque essa hogueira não se sostiene, não? Então, como organizamos a luta prolongada? Que ferramenta política necessitamos nesse momento histórico para organizar a luta prolongada? E não quedar só em momentos de estallido, de grandes hogueiras, pero de paja, não? E como encontramos essas soluções coletivas às necessidades vitais de cada pessoa? Porque de isso se trata um coletivo, tem que ter em conta as necessidades de cada pessoa que compõe esse coletivo, de saúde mental, de saúde física, de alimentação, de abrigo, de roupa, de acompanhamento, de ser útil em la vida, del trabalho criativo, não? De superar o trabalho alienado que o capitalismo nos obriga, nos submete, nos subsume, para avançar hacia o trabalho criativo, o trabalho emancipador. Como encontramos essas soluções? Coletivamente. Estamos em um momento em que é possível criar esse coletivo que pense as necessidades de cada pessoa que está aí. E, finalmente, aqui trago uma companhia. Dile, hola, gente, que tal? Hola. Es que he estado malín y entonces no puedo ir al cole y entonces estoy aquí ahora estudiando un poco, ¿no? Y comiendo una galleta. Yo soy Julio Francisco. Bueno, y con la llegada de Julio, yo ya estaba justo acabando, que era la última pregunta, y solo decir, antes de devolver la palabra a nuestro compañero Javier, que es el momento en que tenemos que defender la alegría.
Y yo felizmente aquí tengo un bebeín que me hace la alegría todos los días. Pero ¿cómo cultivamos y defendemos la alegría en ese momento en que vamos vendo gente muerta em todas partes e muitas vezes não há maneira de reaccionar e organizar-nos para prevenir tantas mortes que estamos vendo, e não só de las pessoas que morrem, de las que se quedam, o impacto que a pandemia nos está deixando como sociedade e como pessoas, como cultivamos a alegria nesse ambiente. Bueno, com este desafio, muitas graças e devolvo a palavra a Javier. Muchas gracias, Yanaína. Nada, pues hemos llegado al momento tanto de las preguntas, si tenéis preguntas para Juan o para Yanaína, como para el debate, que hoy además Juan y Yanaína nos han lanzado un montón de preguntas sobre las que podemos debatir. Yo he apuntado aquí algunas de ellas, seguro que alguna me he dejado, así que si Juan y Yanaína queréis relanzar alguna, me complementáis, ¿vale? Entonces, bueno, a modo de recordatorio y antes de lanzar el debate. Juan nos hablaba al principio y nos ponía como ese ejemplo tan claro, ¿no? De cómo abre un Primark en Bilbao y hay muchas más personas en una cola para entrar el día de la apertura que personas en la concentración denunciando las condiciones, bueno, pues, salariales, coloniales de este negocio, ¿no? Entonces, cómo nos podemos acercar a esas personas, ¿no? Que también son víctimas de este sistema tan violento y que, bueno, que en cierta manera podrían también participar de todos los procesos de resistencia y alternativas que ponemos en marcha, ¿no? Yanaína nos hablaba también de cómo construimos identidad desde experiencias y procesos tan diversos, ¿no? Como los que tenemos, ¿no? Y nos ponía el ejemplo de Vía Campesina. Nos hablaba también de cómo alimentamos la resistencia ante los discursos de miedo y odio que principalmente está lanzando ahora la ultraderecha. Hablaba también Yanaína de qué herramientas necesitamos para la lucha a los movimientos sociales en este momento. Y la última de ellas hacía referencia a cómo defendemos la alegría y cómo alimentamos la alegría en un contexto que nos violenta y genera muerte, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las preguntas que nos han lanzado. Y yo aquí ya os diría que, bueno, quien se anime, abra micrófono y comenzamos el turno de preguntas y de debate. ¿Alguien se anima a romper el hielo? Que siempre cuesta un poquito. Hola. Hola. Gracias. Me habéis gustado. Por fin hemos llegado a los cómo. ¿Te acuerdas, Gonzalo? Que el primer día ya preguntaba, pero cómo, pero veo que aquí hay muchos cómo, pero me gustaría que hubiera respuestas a esos cómo. Por romper el hielo hago dos, una cada uno. Yanaína, más el tema que tocas de lo internacional. ¿Seguro que tienes algún cómo, algo pensado? Es igual, aunque sea una cosa pequeña. ¿Cómo verías que se podría empezar un algo común en esa parte más internacional? Y para Juan, yo también me lo pienso tantas veces, ¿no? Qué impotencia, qué hacer delante de personas que son compañeros que están yendo a ese consumo que nos desgarra, ¿no? Porque además es una contradicción para las mismas personas, ¿no? Que van ahí a comprar y cómo después tienen quejas. Bueno, estamos ahí en unas contradicciones tremendas. Entonces yo no me siento con ninguna autoridad que a veces sí lo hago, de hacer discursitos, pero bueno, eso no basta también. Como si tú tienes una idea también, para empezar ya un hilo para ir tirando en ese aspecto en concreto de personas próximas que están en esa línea, ¿no? Tan devastadora, haciendo al sistema, haciéndole ese favor, ¿no? Bueno, ya está, por mi parte. Gracias. Gracias, Carmen. Pues hemos empezado con preguntas. Si os parece, si hay alguna pregunta más, las recogemos ahora, antes de darle la palabra a Juan y Yanaína, y luego ya podemos pasar al debate. No sé si tenéis más preguntas, tanto para Juan como para Yanaína.
Sí, Javi, en el chat hay Elsa Pilar y Blanca. Adelante. Elsa. Mira, Sí. pero es que no es pregunta propiamente, sino como un comentario. Entonces preferiría que primero recogiéramos las preguntas. Vale. Bueno, las preguntas que yo también me hago, ¿no? Pero... Blanca, ¿tú quieres lanzar alguna pregunta o es comentario también? Nada, me estaba haciendo preguntas y luego pues comentar algo. Un poco las preocupaciones que tenemos nosotras hoy en Colombia frente a todo lo que nos ilumina Juan y Yanani. Vale, pues entonces le damos la palabra a Juan y Yanaina y luego si queréis os guardamos la palabra a Elsa y a Blanca. Las preguntas del cómo que, o sea, que te haces, la pregunta es parte casi de la respuesta, ¿no? Aunque te parezca una banalidad lo que digo, o sea, solamente cuestionarnos lo que tú planteas, en concreto lo de Primark o algo parecido, yo creo que ya es importante, porque si te fijas o sea, el valor de la pedagogía de la dominación, ¿no? Esa hegemonía de valores, tiene que ver con eso que te decía antes, cómo las élites tienen una capacidad de introducir por la vía de medios de comunicación, por medios culturales, o sea, elementos e ideas que son en sí ideas de opresión para las mayorías sociales, ¿no? En sí, y que son rentables para las élites. Lo que pasa es que las transmiten de una manera, ¿no? Eso tendríamos que hablar largo y tendido de todo lo que quiere decir la hegemonía de dominación, que hacen que muchos de los sectores, ¿no?, oprimidos o los sectores muy precarizados hagan suyo esos valores. Eso explica un poquito, mucho más largo, también de una cosa que se planteaba, ¿no?, de cómo hay gente nuestra, entre comillas o sin comillas, que puede votar a la extrema derecha. Esto tiene que ver con este juego tan macabro, ¿no?, de la pedagogía de la dominación, a la cual yo cada vez estoy más convencido, y de esto tenemos que aprender desde aquí, ¿no?, de lo que se hace en otras latitudes. Tenemos que enfrentar una pedagogía de la emancipación. Cómo somos capaces de expresar ideas nuestras de las de abajo con claridad, con firmeza, pero también pedagógica. Esto es, si hablamos de la pedagogía de la sumisión y viviendo en esta parte del planeta, ¿no?, son muchísimas. La guerra entre pobres, ¿no?, o sea, en estos momentos es una de las más funcionales, la vivimos, la extrema derecha la utiliza, pero también la derecha extrema y el centro extremo, ¿no? Es esa guerra entre pobres de el nacional con trabajo contra el nacional sin trabajo, el sin trabajo contra el excluido contra la persona migrante. Eso es muy funcional a las élites y consiguen transmitirte como que son nuestro enemigo, es nuestra compañera que está igual de oprimida o mucho más oprimida, ¿no?, que nos quita el trabajo, etcétera, etcétera, el viejo lenguaje. Y a partir de ahí hay muchísimas más cosas, ¿no? El emprendimiento, la capacidad de con tu esfuerzo puedes llegar donde quieras y por lo tanto eliminan la idea de clases sociales. Bueno, ahí hay todo un componente ideológico que sí. Tu pregunta es el cómo, es que realmente es complicada. Lo que te puedo decir es que hay pedagogía de la emancipación que tenemos que trabajarla con muchísima fuerza y tiene que ver con estar organizada. Para mí este es un elemento central. Estar organizada cada persona en lo que considere. Pero la organización es un elemento de construcción colectiva, de aprendizaje, de emociones, de sentirte bien, de compromiso, de disciplina. Para mí la organización, yo se lo repito a mi alumnado completamente, a las jóvenes, cuando me hacen preguntas como la que me acabas de hacer, les digo organización, organización y organización. Es un elemento para mí central. Puede parecer te dicen que esto es muy antiguo, pero no tiene nada que ver con antigüedad, tiene que ver con construcción de valores. Esto por un lado, ¿no? Y luego, más en concreto, yo lo intentaba decir antes, creo que con lo que te estoy diciendo no es del todo suficiente. También creo que quienes estamos contra estos modelos de comercio, ¿no?, esta industria textil tan depredadora, a la gente que cae en esas garras, no hay que tratarle ni con indiferencia, pero tampoco con paternalismo. Por lo tanto, lo que hay que demostrar es que hay otras formas de hacer las cosas, no solo ideológicamente.
no vitalmente. Y esto es más complicado, porque hemos perdido. Mi impresión es que los movimientos sociales y la izquierda en Europa, o por lo menos en mi tierra, hemos perdido ese punto de vida cotidiana desconectada. O sea, de construir lugares, espacios, si quieres espacios liberados, medio liberados, espacios de confrontación, pero también espacios de ocio, también espacios alternativos, ¿no? De construcción de contrapoder cotidiano, donde la gente, para que salga de comprar esos sitios, hay que ofrecerles, tenemos que expresarles que hay organizaciones que somos capaces de confrontar y también somos capaces de construir propuestas distintas. Esto sé que es complicado y eso requiere recuperar calles, requiere recuperar ciudades y requiere que el militante y el activista entienda que, lo que te decía antes, ¿no? En mi barrio no va a dormir nadie en la calle. Ese es un lema que puede parecer imposible, que es un lema del tercer sector o de la iglesia, ¿no? O de la caridad. Yo no estoy hablando de eso. Panteras Negras ya lo decían hace mucho, con las armas en la mano, ¿no? Que ningún compañero suyo en su barrio iba a quedar sin trabajo, sin empleo y con hambre, con las armas en la mano y en la confrontación. Algo de esa idea de recuperar el espacio vital lo tenemos que hacer. Y para mí es la única, o las formas que yo veo de intentar convencer a esta gente, no con palabras, sino con acciones, de que existen modelos diferentes cotidianos de hacer las cosas. Es una combinación de pedagogía de la emancipación y de complementar nuestras formas clásicas de actuar. O sea, la idea de confrontación con construcción de propuestas cotidianas. Solo se me ocurre esto, pero vamos, las preguntas siguen estando ahí. Gracias, Juan. Yanaína, también había una pregunta de Carme para ti. Ahí, Yanaína, no te escuchamos, creo que tienes el micro apagado. Sí, es verdad, perdón. Sí, apunté algunas cosas. Voy a comentar algunas cosas en términos general y luego aterrizar en algunas experiencias más concretas que yo no creo que agoten a la cuestión, porque creo que esa es una cuestión que siempre tenemos que tener, ¿no? Y cuando pensamos no, en la dialéctica de la lucha, siempre hay que estar haciendo preguntas, dudando. Tenemos la convicción política, sabemos que nuestro rumbo es el correcto, porque queremos caminar hacia la emancipación humana, pero tenemos que estar constantemente preguntándonos si esa acción, este paso está correcto, es así, o no, en fin. Entonces, sin pretender de ninguna manera agotar a la pregunta, ¿no? Creo que estamos en un punto de necesidad urgente de activar la empatía y la solidaridad. Creo que tenemos que extender la mirada hacia nuestros vecinos, nuestras vecinas, no solo de nuestra calle, sino también de nuestros países, sino de nuestro mundo. Y conocer la coyuntura, lo que está pasando en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro entorno, pero también lo que está pasando en otros lugares del mundo. Y hay que activar esa identificación y esa solidaridad. Y luego os voy a comentar algunos ejemplos concretos de acciones que se están dando, ¿no? Fortalecer articulaciones que já existem. E seguramente habrá articulaciones en nivel internacional en prácticamente todos los sectores organizativos que podemos pensar, ¿no? De los campesinos, campesinas, en nuestra perspectiva feminista, en nuestra perspectiva de profesorado, enfim, hay articulaciones internacionales. Y ahí viene el peligro de con quién nos asociamos, ¿no? Con quién nos vamos lado a lado, porque, por ejemplo, hay una otra articulación internacional, entre comillas, campesina, que pertenece a la derecha, que ha sido organizada para acabar con la vía campesina. Entonces, claro, hay que tener mucho ojo en con quienes, ¿no? Donde sumamos nuestras fuerzas, nuestros esfuerzos. El tema de los procesos formativos. Enhorabuena, Paz com Dignidade, o MAL, por organizar esse processo, vosotras que estáis participando. Cada dia é mais necessário
estudiar, debatir, hacer la crítica que es eso, cuando nos preguntamos cómo, por dónde vamos, también es una forma de hacernos la crítica, la autocrítica, ¿no? Y sin formación no hay lucha que se sostenga, no hay larga duración de organización social ninguna, ¿no? E outro elemento é que temos que ir rompendo com romanticismo, com ideias românticas de que é a luta social, de que são as formas, os modos de vida. Sí, temos que defender toda a diversidade humana que existe no planeta, mas sem romantizar, porque al fim e al cabo é no aqui, no agora, no concreto que hacemos a resistência. E, em geral, sempre é bastante dura, e é dura de muitas maneiras, inclusive de las relações entre nosotras que estamos em la mesma luta, não? Organizar uma cooperativa não é sencillo, organizar o trabalho coletivo não é sencillo, e temos que ter muita tranquilidade e muita clareza teórica também, a máxima que se pueda, quando vamos organizando estas ações em los territórios, não? Agora, par de coisas concretas que se estão fazendo, quando pensamos nisso de generar, de alimentar a empatia e a solidariedade, por exemplo, várias organizações de nível mundial, como a VIA, a Marcha Mundial de Mulheres, Amigos de la Tierra, estamos organizando o Festival Te Escribo Colômbia. É festival literário, em donde se espera despertar a curiosidade sobre o que é o que passa em Colômbia e, a partir de aí, despertar solidariedade e expressá-la através da escrita literária, de cartas, cuentos, crônicas. Isso é pouco o acto de plantar roble. Não soluciona a violência direta agora mesmo que a gente está sofrendo em Colômbia. Pero se vão generando laços solidários, laços de classe em nível mundial, a gente se vai informando de que é o que passa em Colômbia, a gente vai exercitando sua escrita, que é outra coisa, a apropriação da cultura letrada, é outro aspecto da luta que temos que fazer, não? Por exemplo, agora mesmo, há em Zâmbia uma campanha de alfabetização, para ver se superamos o analfabetismo em Zâmbia, em especial no campo, porque vai a la par com ações e formação em agroecologia. Então, a gente, según se vai alfabetizando, vai escrever uma carta para a gente que está em luta em Colômbia, expressando sua solidariedade. E esperamos que isso em Colômbia se traduzca em mais ânimo para manter a luta, que sepam que não estão solos, não estão solas, que sepam que a gente no mundo está pendiente e está empatizados e solidárias com sua luta em Colômbia. E também outra experiência que desde o MST lo llevamos fazendo há muitos anos, que são as brigadas internacionalistas, não? Em Haití, por exemplo, quando del terremoto, bueno, para Haití, en Haití, o governo brasileiro mandou os soldados, ¿no? Que era parte das forças de paz da ONU e que foi uma coisa horrenda, e os crimes que han cometido em Haití são, bueno, deveriam de ser investigados e deveriam de ser objeto de tribunal, pero não estão sendo até esse momento. E quando del terremoto tão terrível, as organizações em Haití nos pidieron equipo para ayudarlos a contribuir com o tema da recuperação de semillas e estabelecer cultivos agroecológicos. E então, a brigada se conformou de 40 pessoas e estiveram aí trabalhando a la par e ao lado de la gente de Haití, com as mesmas condições que estavam aí. E agora a brigada se ha reduzido, claro, porque a gente de aí pues, já não necessitava tanto apoio. E assim se repetiu também com Guatemala, com Bolívia, com Venezuela, com Zâmbia, há uma brigada que está aí apoiando com o tema da campanha de alfabetização, e com Palestina, que o MST a cada ano manda uma brigada para cosechar olivos, porque em Palestina, como sabeis, muitas vezes quando a gente vai cosechar olivos, são ametralhados por as forças israelíes. Então, o simples hecho de ir ao campo cosechar olivos, te pode suponer que não vuelves a casa. E, então, o MST, junto com outras organizações,
todos los años organizando una brigada para cosechar olivos con la gente palestina, y la gente va sabiendo que pueden también no volver, y es el mismo riesgo que viven los palestinos y palestinas en sus campos, ¿no? Entonces, estas son acciones que a veces pueden ser pequeñas, a veces pueden ser más grandes, o a veces pueden ser más visibles o menos visibles, pero que poco a poco, ¿no? La esperanza siempre es de ir a la vez sembrando lechugas y plantando robles, ¿no? A la vez pensando el cambio inmediato, la corta, la mediana y la larga duración de los cambios en la historia. Vale, es que ricasco Juan y Yanaina. Pasamos ahora la palabra a Elsa primero y cuando acabe Blanca. Bueno, buenos días para todos y todas. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, todo bien. Ah, bueno, que he tenido problemas aquí con el mic, entonces me quedo en duda. Bueno, yo tengo como varias cosas, espero me disculpen si no las digo tan en orden. Pues uno agradecer lo que nos han expuesto la compañera y el compañero. Creo que en este momento de efervescencia y calor, como decimos aquí, son muy pertinentes y nos llegan en un buen momento, no solo en Colombia, ¿no? Sino que igual en América Latina y en el mundo, en las cosas que estamos viviendo. Yo soy una de las preocupadas hace muchos años por el tema del cómo, y, y desde mi labor pedagógica pues he tratado de revisar mucho como esa parte de que cómo vamos realizando también como las acciones. Y lo saqué también de estar muchos años desde la adolescencia yendo a los cursos, talleres que hacían supuestamente los que saben, los cuadros, como decimos acá, los duros, los que sí saben. Y decían cosas tan fabulosas y yo decía, eso es maravilloso, esos análisis, y aprendí muchísimo. Pero luego al terminar esas conferencias, ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer en concreto? Pues no salía mucho, no salía mucho. ¿Qué hacer y cómo hacer? Es mucho discurso de que el mundo hay que cambiarlo, pero nos quedábamos en el cómo. Entonces, en lo personal ha sido una preocupación, y creo que hay una palabra clave que debe enlazar el ejercicio local, casi que en términos de territorio, como hablaba Yanaina, ese territorio parte incluso de la persona, de mi ser mismo, para esa transformación conectada con mis vecinos, conectada con mi entorno, con mi colectivo, pero en una conexión global. Y en ese cambio, en esa transformación, que no puede ser de que hasta que el último no esté consciente, entonces nada, no, tiene que ser de una manera dinámica, y hay una palabra que yo usaría y es de coherencia. Y cómo esa coherencia, entonces la desarrollamos entre el pensamiento, la palabra y la acción, ¿sí? Y vaya usted a leer los grandes comunicados de los partidos de izquierda, ¿sí? Una cosa así que yo digo, matan y comen del muerto, una cosa súper radical, pero y eso cuando lo llevamos a la práctica, son los primeros en oponerse a otro modelo de desarrollo, que dicen esos ambientalistas están locos. ¿Cómo así? Entonces, no. Entonces creo que ahí hay un bache y un trabajo también al interior muy grande entre nosotros y la gente que creemos que no tiene cultura política, y lo que se está viendo en Colombia y lo que hemos evidenciado en estas jornadas es que todos estos jóvenes, hombres y mujeres, pues realmente tienen más cultura política que nosotros. Y esos parches, esos grupos que están en la resistencia,
no están pidiendo que les suban el sueldo, porque es que nunca han tenido un empleo. Están cuestionando el modelo y eso es tenaz. En ese sentido, creo que habría que profundizar lo del territorio también en ese terreno, digamos que ideológico, de manera profunda. Aquí hubo unos ejercicios en algún momento, incluso con algún grupo de la insurgencia. Alguna vez que viajé a una región, tuve que pasar yo no sé cuántos retenes y hablaban de la resistencia. Y la verdad es que yo ya iba mamada, cansada, porque el viaje había sido largo, ¿sí? Y cuando llegamos a Buen Puerto, que viene todo el interrogatorio de quién eres, a qué vienes, bueno, sí, no hay problema, pues se habló de la resistencia. Y yo pues tomé el valor de decirles, pues la resistencia no es solamente que pongas 7 retenes para ingresar a una zona, sino que dónde está la verdadera resistencia. Cuando la población que crees que estás defendiendo y que supuestamente todos ustedes están en resistencia, ¿qué están consumiendo? ¿Cuál es la música que escuchan? ¿Cuál es la emisora que escuchan? Y si van a las casas donde ustedes vienen más frecuentemente, están escuchando la emisora del ejército. Y la emisora que le está llamando a los niños y niñas a vincularse a la guerra. ¿Y qué es lo que ustedes comen? ¿Qué están comiendo? Mire el reguero de plástico que están dejando. Y por ahí vino una reflexión hasta interesante, que luego, por fortuna, la organización comunitaria local la asumió y la desarrolló de una manera pedagógica muy interesante como parte de su ejercicio de poder comunitario. Lo cuento como una experiencia interesante. Algunos dicen que muy loco haber hablado, pero es imposible quedarse callado cuando hay que hablar, ¿no? Creo que con el tema organizativo, que yo, igual que Juan, doy lora con el tema organizativo, porque en la historia de los derechos, por ejemplo, pues es la gente organizada, la que ha logrado, y es el pueblo quien ha logrado muchas cosas con su movilización, con su lucha. Eso no ha sido porque a alguien le cayó una manzana en la cabeza o le iluminó un espíritu o tuvo un sueño. No, nada, es el pueblo en lucha, en movilización, que va logrando sus cosas. Pero pienso que hay y aquí estamos dando duro con una reflexión que nos ha puesto esta movilización, y justamente en la convocatoria que se está haciendo de la Asamblea Nacional Popular en este momento. Ahí estaba la pregunta, ¿y quiénes vienen a la asamblea? Los que ya están organizados, los que ya tienen una figura organizada. No, está abierta. Y está abierta porque hay gente en la primera línea que incluso nunca había estado en una movilización, jamás. Mujeres que nunca habían estado en una movilización, incluso habían sido hasta apáticas a vincularse a la junta comunal de su barrio. Entonces, la gente, cuando hablamos con los jóvenes, uno habla de organización y el imaginario que tienen es ese aparato paquidérmico, autoritario, vertical, donde hay, que es lo que estamos viviendo con ese famoso Comando Nacional de Paro. O sea, que llega es a decir, hay que hacer esto, punto. Cállese, obedezca y no module. No, los jóvenes, y bueno, yo creo que lo viejo es subjetivo, yo me considero joven, juventud acumulada, yo creo que estamos mamados de eso. Tenemos que romper esa paquidermia de esas formas organizativas y poner a circular la palabra
y así lo hemos llamado metodológicamente para la asamblea, para que se renueven también esas formas y dinámicas organizativas. No es el presidente, no es el jefe, no, aquí hay otras formas y creemos que los jóvenes no están organizados y yo creo que sí, y yo creo que hoy hay otras formas y si no, ¿cómo se convocaran para ir a hacer una parada en cuestión de segundos? Utilizan las redes, tienen sus lógicas, su lenguaje, sus maneras, pero fíjese que es una manera de organizar y puede que a muchos nos cueste comprenderlo, pero es también una forma que hay que irrumpe en esta cosa que también Juan llama como emancipatoria, que hace parte de esa emancipación también. Entonces, creo que hay en el cómo hay mucho que ir descubriendo y que el pueblo en su sabiduría también, cuando decide buscar la libertad y cuando decide romper sus cadenas, también nos va ubicando en ese cómo, y ese cómo no es necesariamente protocolos. No todo lo tenemos que protocolizar, creo yo. Entonces, esa es como el tema, y quería finalizar de que un punto clave en este momento igual comparto, que es el asunto de la solidaridad, distinta al paternalismo, porque a veces se quisiera confundir con la lógica de la caridad cristiana, siendo yo cristiana también, ¿no? Y convencida, pero otro cristianismo militante. Creo que ahí está. Y hay un ejercicio muy interesante que se socializó estos días por parte de los que acompañan desde el Congreso de los Pueblos a algunas, lo que llaman aquí la primera línea en algunas ciudades. Y en los momentos de tregua, por decirlo de alguna manera, de confrontación de la primera línea, en las tardes, en las noches, que en el caso de Bogotá son frías y amargas, hay conversación con esos chicos y chicas. ¿Quién eres? ¿Dónde vives? ¿Por qué estás aquí? Y son chicos y chicas en unas búsquedas muy interesantes, pero cuando refieren su historia de vida personal y familiar, perdón, Vale, vamos a darle un segundito a Elsa. No sé son demasiado duras. Entonces, se aguanta hambre, los van a echar de su casa. Hemos decidido unas brigadas para empezar a operarlos de medicinas de sus familiares que incluso nunca fueron atendidos por el COVID. Alimentos, frazadas, porque ellos están ahí, pero su corazón quedó en casa dejando a sus mamás y a sus hermanos en vilo, con hambre. Entonces, esta semana pasada hemos puesto ya puntos de recolección de estas cosas para la primera línea. No son todos, también en la primera línea hay gente de otros estratos que tiene ciertas comodidades mínimas, básicas, pero su convicción y su compromiso también los tiene en la primera línea. Hay de todo. Entonces, ese es un ejercicio, digamos, de solidaridad que hemos empezado a ejercer y que ellos lo tienen en buen recibo. Y no es un acto de caridad. A partir de la conversa se vuelve un ejercicio pedagógico también, como dicen los compañeros, para ir comprendiendo más allá esa lucha y entonces ahí se pone en práctica lo que Janaina propone con la lechuga y el roble.
creo que es un ejercicio concreto que obviamente nos falta muchísimo, hay muchas complejidades en esta lucha y esa lucha hay que darla, esto nos está enseñando la importancia de la lucha global y que el dolor hay que sentirlo, como dijo el Che Guevara, aquí y en cualquier lugar del mundo donde quiera que estemos. Un abrazo. Muchas gracias, Elsa, por compartirnos tus experiencias, tu proceso y ese relato tan duro que nos comentabas, ¿no? Y habernoslo compartido también desde esa manera tan emotiva, así que te mandamos un abrazo también desde aquí. Y nada, nos quedan 10 minutitos, hay 2 palabras pedidas, entonces le pasamos la palabra a Blanca y luego Leiria. Bueno, yo voy a ser un poco breve. Bueno, Pilar me ha puesto en otra condición porque esto está siendo muy doloroso para nosotros en Colombia. Esta lucha que hay actualmente, o sea, es muy dolorosa. Pero quería rescatar un poco de la charla de hoy, como los puntos que nos ponen Yanaina y Juan, un poco las preocupaciones del día a día en medio de esta situación, y es un cuestionamiento que siempre me he hecho en todas las luchas y en los espacios en los que hemos estado, y es sobre los pequeños logros. O sea, realmente este paro se ha sostenido más de un mes con todo lo que ha supuesto, porque desde el inicio hubo un primer logro, no la reforma tributaria. El ese pequeño logro, es el que ha mantenido esta resistencia. Y de ella han salido otras resistencias que estaban ocultadas, otras solidaridades. Entonces, esta movilización este paro se da en medio de una pandemia que tenía pues ocultado muchas solidaridades, como por ejemplo que en medio de este paro, que en otros no hemos visto nosotros, es todo el tema de los cuidados. Como salen las mamás de la primera línea, o sea, defender a esos muchachos que están poniendo su cuerpo, su vida, su alma, su corazón a esta lucha que es global, como lo dice Pilar. Entonces, lo que quería rescatar de todo esto es como los elementos de la resistencia en el corto plazo, en el ya, en el ahora, hacia dónde vamos, sin olvidar un poco la lucha global, el horizonte, como nos lo planteaban Juan, Yanaya. Y solo agradecer un poco lo que nos comentaba Yanaya sobre la campaña de cartas. Nosotros en este momento necesitamos mucha solidaridad, no necesariamente que vengan aquí, pues porque seguramente no vamos a tener tiempo de abrazarlos, de encontrarlos, porque la gente está pues en las calles, ocupados, en las 1000 reuniones, en la asamblea. Hay una iniciativa que ahorita a las 11 empieza y es cómo movilizar la palabra, un poco en esa concepción de que hay que hacer pedagogía en las asambleas, pedagogía en la base, formación en la base, que es lo que sostiene esta movilización. Yo agradezco mucho eso porque hoy me ha puesto como a pensar en lo que hay que hacer ahora, realmente qué es lo pertinente ahora y a qué tenemos que responder. Y hoy me queda clarísimo qué es lo concreto, lo local, sin olvidar lo global, que en eso estoy de acuerdo un poco con el internacionalismo, tal como lo plantean, de esa forma. De hecho, cuando al sistema se le toca directamente, por ejemplo, en la semana pasada hubo una acción en el consulado de Barcelona de unos chicos colombianos que fueron a hacer una manifestación frente al consulado
colombiano. Y exactamente en Barcelona han hecho lo mismo que están haciendo acá en Colombia. Fueron a buscarlos a sus casas, la policía, a judicializarlos. O sea, el sistema, el modelo actúa de la misma manera aquí en Palestina, en la India, en África. Y es desde ahí donde yo concibo ese internacionalismo, en el sentido en que hay que actuar donde estemos, ya sea en África, en Estados Unidos, donde sea, y que eso nos llega a nosotros. O sea, a este Estado colombiano no se le ve bien que en el consulado de Barcelona pues haya una movilización reclamando porque están matando a los líderes, los jóvenes, en medio de una movilización. Yo dejo ahí porque, bueno, tendríamos muchas cosas pero solo agradecer un poco los elementos que nos ponen a reflexionar, pues sobre todo a Pilar y a mí que estamos aquí, como todos los días que hacemos y cómo responder. Pero muchas gracias. Gracias a ti, Blanca, por compartirnos. Lidia. Muchas gracias por el espacio. Sí, yo soy Leiria de Guatemala y lo que voy a decir lo voy a decir desde la perspectiva del movimiento al que formo parte, Codeca, que es un movimiento indígena y campesino y que ahora lucha por cambios estructurales en Guatemala. Pues con lo que escuchaba sobre las experiencias de cómo las transnacionales acaparan, podríamos decir, esos intereses, pero no son intereses, sino esa voluntad de pueblos empobrecidos, como lo hace Primax, lo hacen en todos lados. Lo hacen en Guatemala, las transnacionales que están extrayendo oro y todo tipo de minerales en los territorios indígenas, contratando a algunas personas indígenas en las comunidades para ejercer un trabajo, el peor de los trabajos, pero que se quedan agradecidos con tener esa posibilidad de trabajar y eso genera también esa desarticulación o estas divisiones a lo interno de las comunidades. Pero también lo hacen en las resistencias comunitarias cuando impulsamos alguna lucha, alguna resistencia muy local a través de la cooptación de algunas autoridades o manipulación que hacen también a través de los medios de comunicación. Creo que eso es permanente y se da, pero ¿por qué se da? Se da por la necesidad que existe en la población, la pobreza, el desempleo, pero también se da porque hace falta reflexión y formación sociopolítica, creo yo, para las comunidades, para los pueblos, y ahí juegan un rol importante, como decía, los medios de comunicación. O sea, eso es un desafío permanente que tenemos los movimientos, los pueblos, las izquierdas, de trabajar para reducir estas situaciones. En relación a las redes contrahegemónicas y los retos del internacionalismo, a mí me parece muy bien el ejemplo que estaban hablando ahorita de Colombia. Todos sabemos que hay una problemática, no solo en Colombia, pero que en los últimos días ha sido muy fuerte y muy evidente en Colombia, que de manera permanente están sufriendo diferentes pueblos del mundo. Y hay redes, como ya se decía, hay redes de toda clase, de todo tipo, pero ¿qué es lo que ha hecho falta? ¿Por qué ahorita no en todos los pueblos, no en todos los países estamos presionando a las embajadas, por ejemplo, para exigirle y obligarle al gobierno de Colombia a dejar de estar reprimiendo a su pueblo? O sea, ¿por qué no tenemos capacidad de hacerlo? A pesar de que se dice que tenemos redes por todos lados. ¿Dónde está esa solidaridad y internacionalismo que deberíamos de no solo decir, sino demostrar ahorita? Porque creo que discursivamente muchas veces hemos avanzado muy bien, pero ¿qué estamos haciendo? Y es ahí donde creo yo que tenemos grandes desafíos. Por un lado, a nivel de redes contrahegemónicas que se generan en diferentes países, hay desafíos de algunas prácticas de organizaciones, prácticas vanguardistas, de organizaciones, de dirigencias,
bueno, ya están ocupando espacios y ya no permiten que otras organizaciones se vuelvan a sumar, porque es importante decirlo, que se da de manera permanente. Nosotros lo hemos visto cuando, aquí estamos, aquí ya no queremos que se sume alguien más, otra organización más. Y ese es un reto que hay que hablarlo, o sea, una realidad en la que hay que abordarla y hay que ver cómo asumimos. También otro problema o otra situación que creo que se da, y lo digo desde la experiencia de Guatemala, es que muchas veces cuando pensamos en articulaciones o cuando se piensa en articulaciones, alianzas o coordinaciones, como querramos llamarlo, muchas veces, y es cuando está esa lógica vertical de movimiento, se dice, bueno, estamos acá y aquí tenemos los espacios, pero no se articula alrededor de las luchas, y por eso pasa lo que está pasando ahora, como el caso de Colombia, que decía, ¿en dónde está la solidaridad? O sea, hay bastante, pero hace falta un montón. Entonces, en Guatemala, por ejemplo, tenemos muy fuerte el discurso, y dice, es que articulación, articulación y articulación, y mucho tiempo nos hemos pasado articulándonos. Pero ¿quiénes se articulan? Las dirigencias que llegan a acuerdos en grandes hoteles, pero en la comunidad, ¿qué se está haciendo? O sea, ahí hay un reto de trascender, a articular las luchas más que a reunirnos las dirigencias. Creo yo que eso, y es importante abordarlo porque decimos, ya aquí hay una coordinadora nacional o una coordinadora no sé de dónde. ¿Y qué hace? Pues lo único que hace, vamos a hacer un comunicado. Sí aporta, pero en estos momentos y ante esta crisis, pues hay que tomar decisiones y acciones más radicales, creo. Otro elemento que creo yo, otro reto y desafío es en que hay muchos movimientos que en este momento están pensando únicamente en la incidencia y no ser sujetos y sujetas de derechos. Y eso de la incidencia se ha perdido muchas veces, porque en el caso de Guatemala, algunas organizaciones, y que se decían muy convencidas, muy esto, pero en el momento electoral, por ejemplo, decían, pues voten por el menos peor. No había una claridad política, o es que había cooptación, o qué es lo que pasaba. Pero entonces, eso de votar por el menos peor, sin tener una definición clara, es hacerle el mismo juego al sistema, porque con los medios de comunicación que responden a los intereses de las transnacionales, los pueblos no van a saber quién es el menos peor, porque el que está llegando con regalos de manera permanente es la derecha. El que está diciendo que está a la par de Dios y respondiendo a los intereses del Dios y de la iglesia es la derecha. Y como estamos tan colonizados, entonces pues ahí no hay una dirección. Y entonces después, pero es que el pueblo eligió, se dice, es que el pueblo eligió siempre a los de la derecha, pero ¿cuál es el rol en este caso de las dirigencias o de los movimientos? Es decir que lo que está pasando. Pero también creo yo que hay otro reto también grande y es de las izquierdas de marcar las diferencias. Lamentablemente, en varios países las izquierdas no han marcado diferencia. En Guatemala, el partido que venía de la guerrilla de la izquierda, pues votaba igual que la derecha en el Congreso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo llegar a las comunidades? Y, por ejemplo, nosotros en Guatemala desde el 2012 empezamos a reflexionar desde las comunidades y no teníamos teoría. Ahí hay un poco de lo que decía Janaina, que tiene que partir de la teoría, y nosotros no teníamos teoría, solo teníamos una realidad y una situación bien difícil. Y fue a partir de ahí que dijimos, tenemos que luchar por cambios estructurales y luchar por una asamblea constituyente. Y entonces en el 2014 llegamos al comité ejecutivo del partido que viene de la izquierda y le dijimos, miren compañeros, queremos que este partido, que es nuestro partido, asuma la apuesta y la agenda de los pueblos, que es la asamblea constituyente. ¿Y qué nos dijo el comité ejecutivo? Miren compañeros,
ya está hablado, eso no va y no hay correlación de fuerzas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Nosotros tuvimos que crear un instrumento político propio, pero ahí es una situación muy, muy complicada que dejan casi sin poder hacer nada, y sobre todo cuando si es una organización pequeña, pues se queda, entonces mejor, no sé, de aquí. Pero creo que otro reto y desafío que tenemos, en este caso la izquierda, los movimientos, es trascender de la lucha por la defensa de los derechos humanos a la defensa de la madre tierra. Nos hemos embolatado tanto en derechos humanos que pensamos que somos los dueños de todo. Y entonces, y en esa lógica de defensa de derechos humanos, pues estamos, pero no nos hemos preocupado por ver que parte de los grandes problemas es porque tampoco nos hemos puesto a defender a la madre tierra como sujeta de derechos. Porque nosotros también hemos querido, en esta nuestra lógica del derecho a la tierra, y que lo hemos pedido, exigido y luchado siempre, Codeca lo ha luchado, nosotros estamos en esa lucha también, hemos cosificado la madre tierra. Y entonces se ha prestado a que en países como en Guatemala digan, para solucionar la problemática agraria, que es la que dio origen al conflicto armado, vamos a establecer un mercado de tierra. Así dijeron con los acuerdos de paz en Guatemala. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Quiénes fueron los únicos beneficiarios? No fueron los pobres, los sectores más empobrecidos. Fueron los finqueros y el sistema financiero que nuevamente, con el mercado de tierra y con el llamado acceso a tierra a las familias, logró esclavizar, sin tener atados con una cadena, a los pueblos. ¿Y por qué digo esto que lo logró esclavizar? Porque cuando la gente dice, quiero tierra, los movimientos dicen, queremos tierra, y el sistema dice, vamos a responder esa demanda con un mercado de tierra, lo único que hace es establecer el mercado y decir, bueno, ¿quién vende tierra? El finquero que tiene una finca que ya no da, que ya no es fértil, la vende a un precio súper elevado y el sistema financiero, el banco da un préstamo. ¿Qué es lo que pasa después? La gente feliz piensa que ganó, piensa que ha logrado un éxito en su lucha, adquiere una tierra, pero lo que de verdad adquiere es un certificado de esclavitud. ¿Por qué? Porque de manera anual tiene que trabajar, no para mantener a su familia, no para cambiar sus condiciones de vida, sino para seguir pagando y pagando por muchos años a un banco. ¿Y qué es lo que ha pasado con eso en Guatemala? Lo que ha pasado es que como las familias no han podido, a pesar de estar trabajando todo el día la tierra, lograr recuperar ahí lo que tienen que pagar de manera anual al sistema bancario, entonces se da el trabajo invisibilizado de mujeres que trabajan su tierra y paralelo a eso van a trabajar a las fincas agrícolas, y como la tarea es muy grande, tienen que llevar a su mujer y a sus hijos o a su hermana o a su mamá a trabajar, y ahí se genera un trabajo invisibilizado de mujeres y de niños, y más nivel de ¿cómo le dicen esto cuando no van a la escuela? De analfabetismo. Pero también a partir de ahí se han elevado los niveles de migración en Guatemala. Entonces tenemos otro mecanismo de de esclavitud, porque no hay atadura de manera que podamos verlo, pero sí hay otro tipo. Y eso por un lado. Entonces, no hay una respuesta de manera directa a la demanda de la madre tierra. Entonces, no hay como ese beneficio que aparentemente se da cuando se dice queremos resolver estos problemas, esta problemática. Uy, yo creo que me pasé, entonces lo dejaría aquí porque ya estamos hablando mucho. Muchas gracias. Gracias, Leiria. Y sí, estamos ya fuera de tiempo y hoy tenemos un debate muy bonito e interesante, pero que vamos a tener que ir cortando porque justo hoy tenemos otro webinario abierto a las 6:30 sobre cómo el poder corporativo y las grandes empresas están entrando en el sector de los cuidados, que os dejamos también en el foro el link por si queréis participar. Y en 5 minutos hemos quedado con las personas ponentes para ir organizándolo. Entonces, yo, si os parece, Juan y Anaína, sé que os voy a dar un reto imposible, pero si en 1 o 2 minutos cada una podéis
dar un pequeño feedback o respuesta y ya a modo de cierre. Bueno, yo simplemente daros las gracias. Para mí ha sido una tarde muy, muy emocionante y muy bonita, ¿no? Y además no sé por qué me venía a la cabeza, y soy breve, lo que me suelen decir gente de mi edad, ¿no? A ver cuándo voy a sentar la cabeza y voy a dejar de pensar en utopías tontas. Yo me acuerdo de los escritores esos, escritoras que he leído, ¿no? Que dice que la utopía deja de serlo cuando empiezas a construirla. Convencido de que hoy hemos construido utopía y os lo agradezco mucho. Muchas gracias, Juan. Yanaina. Sí, duas ideias e termino. Eu creio que quando pensamos movimento social, exatamente o que temos que pensar é isso, movimento. O movimento social está em movimento, ou seja, não pode ser bloco estancado, está em movimento, há que estar aireado, há que ter novas ideias, há que seguir os tempos, enfim, isso é o movimento social, não? Me gustó mucho lo que ha comentado el tema de la situación de Colombia, ¿no? Y que se ha hecho comentarios que eso, la Vía Campesina, la Marcha Mundial de Mujeres, Amigos de la Tierra, Catarungan de Filipinas y otras 16 organizaciones han conformado una alianza internacional de solidariedad, resistencia y esperanza. Y justo una de las cosas que se está haciendo es presionar las embajadas de Colombia en cada país. Y se ha visto que el gobierno Duque ha preparado bien las respuestas, ha escolado sus embajadores y embajadas y las respuestas son todas más o menos iguales y tal, pero bueno, luego cartas a embajadas, pero también más acciones de solidaridad que se están tejiendo a nivel nacional, ¿no? A nivel internacional, digo, dentro de esa alianza de movimentos, ¿no? Declaraciones en la ONU, algunas compañeras de FENSUAGRO, por ejemplo, han hecho declaraciones en la ONU, pero también cosas más concretas como refugio, protección y otras cosas pues, que no se debe hablar a través de Zoom, pero que se dan ahí en los territorios, ¿no? Y el tema de... la lucha siempre parte de la materialidad, como bien ha colocado Leiria, ¿no? Lo que hay de materialidad, de necesidad ahora y aquí es nuestro punto de partida. Y luego con la praxis vamos enlazando con la teoría, y la teoría va iluminando la práctica, pero siempre es la materialidad, la necesidad concreta, nuestro punto de partida para la vida y para la lucha y la resistencia. Para terminar, como estamos en una época tan dura y tan difícil en todas partes del mundo y algunas partes más y otras, en fin. Quiero terminar con dos versos de Benedetti, de Mario Benedetti, en defensa de la alegría. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y de los paros cardíacos, de las endemias y de las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, defenderla de los suicidas y de los homicidas, de las vacaciones y del agobio de la obligación de estar alegres. Muchas gracias, ha sido un placer, ha sido un gusto y salgo de ese encuentro bastante alimentada en mi alegría, en mi esperanza, en mi solidaridad. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Yanaina, por ponernos ese cierre con forma de poema en este caso. Y nada más, os recuerdo muy breve, el lunes tenemos ya la última sesión, el día 7 a las 4 de la tarde, en la que vamos a seguir hablando también de alternativas, en este caso alternativas locales y populares frente al poder corporativo. Y para ello tendremos a Julia Martí, compañera de OMAL, y a Andoni Eguía, otro compañero de aquí del País Vasco que trabaja también en un ayuntamiento que bueno, están poniendo ahí diferentes procesos y alternativas en marcha. Así que con esto, muchísimas gracias sobre todo a Juan y Yanaina y al resto por habernos acompañado también. Qué ricasco. Gracias a todos. Ero arte. Gracias. Chao. Chao.